Hola, mi nombre es Ignacio Frisera y a continuación voy a explicar el proyecto que desarrollé para la materia Sistemas Inteligentes Artificiales. Bueno, el proyecto consistió en el desarrollo de un algoritmo para la construcción de un árbol de decisión. El algoritmo se debía implementar en Prolog y a continuación voy a mostrar lo que considero la parte más compleja del proyecto o la parte más compleja de lo que respecta al desarrollo en Prolog, que va a ser el predicado calcular mejor atributo o choose attribute como se veía en el pseudocódigo que nos dio la cátedra. Así que bueno, calcular mejor atributo inicialmente es un predicado que recibe una lista de atributos, un conjunto de ejemplos y retorna la cantidad de ejemplos que clasifica el mejor atributo y el mejor atributo propiamente dicho, como se ve acá. Dentro de este predicado se consulta a otro predicado que se llama contar clasificaciones subconjunto, que este predicado lo que hace es, en vez de tener una lista de atributos, recibe un único atributo, un conjunto de ejemplos y retorna la cantidad de ejemplos que clasifica ese atributo dentro de este conjunto de ejemplos. Entonces, bueno, la estrategia por la que opté acá era representar de la forma más cómoda posible las tablas que se veían, las tablas que se veían en las diapositivas de la materia, que eran de la forma atributo y una tablita que era, las columnas eran los valores que tomaba el atributo y las filas eran los valores de las decisiones posibles. Y bueno, para cada fila columna había un número que era la cantidad de veces que ese valor de decisión aparecía para ese valor de atributo. Entonces, bueno, inicialmente lo que yo hago es, a partir de este conjunto de datos y mi atributo, genero esta lista, su conjunto atributo, que es una lista de tuplas, que es de la forma valor atributo, valor decisión. Entonces, si mi atributo era día y un valor es lunes, y para dentro de mi dataset o conjunto de ejemplos, para lunes se tomó la decisión sí, va a haber una tupla que sea lunes, sí, dentro de esta lista. Obviamente va a haber muchas tuplas más y puede ser que haya tuplas repetidas y con eso arrancaría. Una vez que tengo esta lista, a partir de esa lista genero lo que es la tabla que mencionaba de las diapositivas con este predicado generar tabla. Lo que hago en este predicado es, a partir de esta lista de tuplas, por cada valor del atributo cuento cuántos valores de decisión tuvo ese valor y lo plasmo en un tercer valor en la tupla, que es esto de acá. Entonces, una vez que finalice la consulta generar tabla, voy a tener una lista que es tabla atributo, que es nuevamente una lista de tuplas. Nada más que en vez de tener tuplas de dos elementos, vamos a tener tuplas de tres. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso de hoy, creo que he dicho, si el valor del atributo es lunes y valor de decisión es sí, y dentro de mi conjunto de ejemplos, dataset, como se ve acá, lunes y sí, dentro de ese conjunto aparece 5 veces, es decir, 5 veces que el atributo valió lunes, la decisión valió sí 5 veces, va a haber una tupla en esta lista que va a ser lunes, sí, 5, lo que representa lo que acabo de decir. Entonces, bueno, de esta forma tendría las tablas de las diapos representadas así, como una lista de tuplas de tres elementos. Una vez que tengo esta lista, lo que procedo a hacer es ver si hay valores con cero dentro de esta lista de tuplas. Es decir, que mi cantidad, este valor, cantidad de apariciones, valor de decisión, que es lo que decía, la cantidad de veces que aparecía ese valor de decisión para ese valor del atributo, es cero. De esta forma genero una lista con todos los valores del atributo que tengan, en este caso viéndolo como tabla, una fila, es decir, un valor de los posibles valores de la decisión en cero. Esto lo utilizo ya que yo puedo tener una fila con un cero, pero esto no significa que este atributo va a clasificar, o como yo le digo en mi algoritmo y en mi estrategia, yo digo clasificar cuando, por ejemplo, para una columna, dará un valor de un atributo, todas las filas están en cero menos una. En este caso, clasifica y sumo ese valor distinto de cero.
Entonces, yo cuando busco los valores con cero, no estoy necesariamente seguro que estos valores con cero sean de los valores que clasifican, porque puedo tener tres valores de decisión, un valor de la decisión puede estar en cero y los otros dos pueden ser 3 y 4 y eso no significa que clasifique. Entonces, para cada valor con cero, recorro nuevamente la tabla que generé con la tupla de tres elementos y ahí sí verifico que estos valores con cero efectivamente sean todas las filas en cero menos una. En este caso pongo ese valor del atributo en mis valores determinantes. Entonces, una vez que finaliza la consulta al predicado chequear determinismo, ya tendría una lista con los valores del atributo que sí clasifican. Entonces, una vez que tengo esos valores, lo único que me queda es nuevamente recorrer esta lista de tuplas y proceder a sumar las apariciones o los valores numéricos de la decisión de estos atributos. Entonces, de esta forma, retorno la cantidad de ejemplos que clasifica y volviendo a mi calcular mejor atributo, bueno, se van a realizar las comparaciones de mayor y menor y qué atributo clasifica más o cuál clasifica menos para determinar cuál es el mejor atributo. En lo que respecta a qué hago cuando hay un empate o cuando ningún atributo logra clasificar algo, es decir, ninguno tiene todas las filas en 0 menos 1, lo que pasa es en mi algoritmo estos casos se tratan iguales, tanto los de empate como los de que ninguno clasifique, caen en el mismo caso, por así decirlo. Cuando ninguno clasifica, lo que hace mi algoritmo es retornar que la cantidad de ejemplos que clasifican son 0. Entonces, en las llamadas recursivas vamos a llamar, hasta que lleguemos al caso de un solo atributo, que va a ser el elemento que esté al final de la lista de los atributos. Este elemento, bueno, en el caso que ninguno clasifique, va a retornar 0. Entonces, la cantidad de ejemplos que clasifica el mejor atributo va a ser 0. Como se ve acá, va a haber un estrictamente mayor, que se va a respetar la mayoría de las veces, porque como mi último atributo retornó 0, y los demás atributos en las próximas llamadas van a retornar 0 porque ninguno clasifica, mi 0 inicial, o sea, el de mi último atributo, va a ser mayor que todos esos 0. Entonces, mi mejor atributo en este caso sería el último de la lista de atributos. Para el caso de empate es algo similar. Por ejemplo, si tengo tres atributos y mi primer atributo en la lista de atributos empata con el tercero, vamos a volver a caer en el mismo caso del caso base y la recursión. Mi tercer atributo va a dar 2, por ejemplo, y mi primer atributo va a dar 2 también. Pero como en la recursión y el caso base ya mi atributo con 2, que era el último, el tercero, lo determiné como mejor atributo, cuando se compare por el estrictamente mayor entre el tercero y el primero, va a dar false, porque todos, bueno, 2 mayor a 2 no retorna false, entonces va a mantenerse el tercer atributo como mejor. Entonces es de esta forma que resuelvo casos de empate o de que ninguno clasifique. Entonces, bueno, explicado eso, finalizaría la explicación del calcular mejor atributo. Y para finalizar acá, la, bueno, generé también tres predicados más para generar el conjunto de datos inicial, los atributos iniciales y el valor de default inicial para la primera llamada al algoritmo. Y luego la estrategia que opté para la generación del grafo y la escritura del archivo fue, a medida que se iban haciendo las llamadas recursivas, yo iba escribiendo en el archivo y así fue la forma que me resultó más cómoda y más práctica y fácil de hacerlo. Y nada, a medida que bueno, se iban haciendo las llamadas recursivas, las consultas recursivas en el algoritmo, se iba escribiendo en el archivo y generando el árbol. Entonces, bueno, eso en lo que respecta a Prolog, eso sería todo. Entonces, bueno, voy a proceder a mostrar el funcionamiento correcto del algoritmo. Bueno, voy a arrancar con mis ejemplos. Eh, Acá corrí y voy a mostrar el grafo generado. No voy a entrar mucho en detalle en los grafos, ya que eso está en el PDF de las trazas y está explicado con bastante detalle ahí. Bueno, este es un conjunto de ejemplos. Funcionó correctamente. Vamos con otro.
este es mi conjunto de ejemplos más grande. Con este es con el que probé absolutamente todo. Y voy a hacer un comentario rapidito. Cuando hablaba de la escritura del archivo, surgió el problema de, bueno, cuando tenía etiquetas iguales, cómo diferenciarlas. Entonces, para que no se superpongan esta flecha y apunte cualquier cosa. Entonces lo que hice fue definir un index y a medida que se iban sumando nodos al árbol lo iba incrementando y de esta forma podía diferenciar las etiquetas que tenían el mismo valor, como se ve acá, asunto propaganda y asunto propaganda, mediante un index que iba aumentando a medida que se sumaban nodos al árbol. Acá tenemos otro ejemplo bastante grande que prueba absolutamente todo. Vamos con otro. También este ejemplo y el anterior eran para casos donde haya más de dos valores de decisión. COVID, vamos con este, escuela. Nuevamente, acá también se puede ver que tenemos dos etiquetas iguales y que se generó correctamente, no se superponieron, no apuntó una flecha para esta flecha acá y esta allá, o algún problema de esos. Escuela, vamos con este, último ejemplo de los míos. Este, un grafo cortito y finalmente voy a mostrar el árbol con el ejemplo, con los ejemplos del enunciado para corroborar también que anda bien y mostrarlo ya. Así no tengo que entrar en detalle de las trazas, ya que de este no había que hacer traza. Así que bueno, se generó páginas, muchas pocas, como se ve acá. Mañana, noche, tarde, fin de lunes, viernes, fin de lunes, viernes. Así que bueno, ahí finalizaría la presentación de mi proyecto. Espero se haya entendido. La verdad que se me complicó un poco explicar Prolog en el video. Y finalmente una observación que quería hacer es que cada conjunto de ejemplos de los que hice tiene dentro de su archivo, justo este no porque es el enunciado, pero tiene justo dentro de su archivo una breve descripción de los posibles valores que puede tomar cada atributo, cada clasificación y un poquito de contexto sobre qué es lo que hace, qué es lo que representa el conjunto de datos. Así que bueno, finalizo el video, muchas gracias.